Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien, Valeria. Bueno, entonces, como ya me presentó la doctora, soy Valeria Otalora Sánchez. Para la conferencia de hoy, mi tutor fue el doctor Carlos Sanabria, que es anestesiólogo, es nuestro coordinador de la rotación de trasplantes y alta complejidad y hace parte del grupo de trasplantes del Centro Médico en Banaco. Entonces, vamos a desarrollar este contenido. Primero una introducción, vamos a hablar un poco de la definición de muerte, del manejo médico del donante, posteriormente del manejo anestésico del donante y unas conclusiones finales. En cuanto a la introducción, entonces, bueno, tenemos que al 11 de febrero de este año, 4.176 pacientes estaban en lista de espera para un trasplante de órganos aquí en Colombia, de los cuales la gran mayoría están esperando un riñón debido a que tenemos una población en diálisis pues bastante amplia, entre esos 3.858. 188 están esperando un hígado, 50 un pulmón, 24 un corazón, entre los demás órganos y tejidos que están requiriendo, que suman el resto pues de pacientes. En Estados Unidos, al 2022 se documentaba que pues este número era muchísimo más grande, 106.000 personas estaban esperando por un órgano y aproximadamente 8.000 mueren al año en ese país esperando pues un órgano adecuado para poder recibir. Adicionalmente, el promedio de rescates por anestesiólogo, o sea, de un anestesiólogo dando una anestesia para un rescate de órganos, es de uno al año. Es bastante escaso y eso se documentó en este estudio. Este es un estudio retrospectivo de cohortes que se realizó en un hospital en Seattle, en Estados Unidos, en un periodo entre enero del 2008 a junio del 2019. Aquí recolectaron entonces las historias de todos los pacientes adultos y pediátricos diagnosticados con muerte encefálica y que eran candidatos a donación de órganos y documentaron que entonces el promedio por anestesiólogo era de un solo caso al año, el rango iba entre 1 y 7, y adicionalmente documentaron el manejo anestésico que se le dieron a todos estos casos, que fue 90% de los pacientes recibieron un bloqueante neuromuscular, 63% un agente inhalado y 34% un opioide. Una de las conclusiones grandes pues, de este estudio es que a pesar de que hay una muy poca exposición de los anestesiólogos a estos casos particulares, es importante la claridad en el manejo porque vamos a jugar un papel clave en el éxito de que estos órganos sirvan y posteriormente sean bien recibidos en los pacientes receptores. Esta entonces es una gráfica que nos muestra la distribución de los órganos por donantes en Estados Unidos entre el 2013 y el 2022. En naranja están entonces los pacientes donantes por diagnóstico de muerte neurológica y en azul los pacientes por diagnóstico de muerte circulatoria. Vemos que entonces la gran mayoría son pues por muerte encefálica como lo conocemos y que ha venido en ascenso progresivamente los rescates que se realizan en pacientes donadores por muerte circulatoria. Este es un procedimiento que aún pues no se lleva a cabo en Colombia, pero que sí en sí está planeado empezar a hacerse pues este proceso y sí sucede en el resto del mundo cada vez de manera más creciente. Hablando ya puntualmente del diagnóstico de muerte, podemos diagnosticar la muerte por criterios somáticos, circulatorios o neurológicos. La muerte entonces usando el criterio neurológico es lo que conocemos como muerte encefálica o como muerte de tallo, pero pues que realmente el concepto lo deberíamos llamar es como muerte por criterio neurológico actualmente, esa es la nomenclatura, y este es un diagnóstico clínico. Entonces, se define la muerte por criterio neurológico como un daño severo, irreversible y estructural en el cerebro con una etiología clara que lleva a la pérdida de la capacidad de respirar y de tener conciencia. Y la muerte circulatoria se define como un cese irreversible de la circulación seguido de un paro cardíaco, cardiocirculatorio y respiratorio. El diagnóstico entonces de muerte por criterio neurológico, pues entonces si lo sospechamos, debemos hacer una evaluación neurológica completa para confirmar este diagnóstico y dejar una constancia en la historia clínica de que hay una ausencia de todos los reflejos de tallo. Como ya lo mencioné, todos estos son criterios clínicos sumados a un criterio gasimétrico que lo confirma pues el test de apnea que ya lo vamos a hablar en un momento
Este diagnóstico se debe hacer por dos médicos diferentes que no pertenezcan al grupo de trasplantes y alguno de estos dos tiene que ser un experto en neurociencias. En Imaraco lo hace un neurocirujano y debe ser entonces con una diferencia entre los dos exámenes clínicos de al menos 6 horas para poder hacer el diagnóstico. Entonces, ante un paciente que tenemos en coma y con un Glasgow menor a 5, deberíamos ya empezar a pensar en llamar al equipo de trasplantes y empezar a hacer pues toda la evaluación de los reflejos del tallo más el test de apnea. Sin embargo, antes de hacer esto debemos cumplir unos prerequisitos y es que el paciente debe estar estable hemodinámicamente, debe tener una oxigenación y ventilación adecuadas, esto dado pues por una presión arterial de oxígeno y de CO2 normales con una ventilación mecánica ajustada a estas metas. Debe tener una temperatura corporal central mayor a 36 y usar pues los medios necesarios para esto. Debe tener una ausencia de alteraciones metabólicas que puedan explicar ese deterioro neurológico y no puede tener ningún medicamento depresor del sistema nervioso central. Una vez se cumplen entonces todos estos prerequisitos, entramos a hacer la evaluación de los signos clínicos. Vamos a hacer entonces el test de apnea, vamos a ver que hayan unas pupilas persistentemente dilatadas, con ausencia de reflejos pupilares a la luz, con ausencia del reflejo corneano, tampoco reflejos oculovestibulares, ni nauseosos, ni tusígenos. Todos pues deben estar ausentes. Y el test de apnea entonces lo hacemos con el paciente pues que esté estable hemodinámicamente, ajustamos la ventilación mecánica a la normocapnia, se procede a preoxigenar con FIO2 al 100% por 10 minutos para lograr una presión arterial de oxígeno superior a 200 milímetros de mercurio. Podemos dejar una sonda de succión a nivel de la carina con un flujo constante de oxígeno para hacer pues el test y desconectamos la ventilación mecánica. Entonces, una vez se desconecta, el paciente pues debe tener una respiración espontánea completamente ausente. Pasados 8 o 10 minutos tomamos unos gases, bueno, acá pues tomamos unos gases arteriales antes de desconectar y luego pasados 8 o 10 minutos tomamos unos nuevos gases arteriales y volvemos a conectar la ventilación mecánica. El test de apnea va a ser positivo si estos nuevos gases tienen una presión de CO2 mayor de 60 milímetros de mercurio o 20 más que el basal que ya teníamos en los gases previos o un pH menor de 7,28. Sin embargo, este es un examen que no se puede realizar en algunos escenarios como lo son la enfermedad neuromuscular, las lesiones cervicales o los retenedores de CO2, o también podemos tener casos en los que no podemos realizar los otros reflejos de tallo, por ejemplo, en traumas maxilofaciales muy severos donde hay enucleaciones, pues y no podemos evaluar los reflejos a nivel de los ojos o traumas muy severos en pabellón auricular y no podemos hacer tampoco los oculovestibulares. En ese caso, si yo no puedo completar mi examen clínico, entonces la idea es que me puedo apoyar en otros tipos de exámenes diagnósticos que me sirven pues de manera auxiliar para confirmar este diagnóstico. Entre esos tenemos la angiografía cerebral, el electroencefalograma, el Doppler transcraneal o la gamografía cerebral, pues dependiendo de la disponibilidad de cada uno de estos exámenes. La muerte circulatoria, entonces va a ser la respuesta, pues rápidamente contándoles como ya lo dijimos, los sonidos cardíacos, pulsos, sonidos respiratorios, esto confirmado por un electrocardiograma, una línea arterial o un eco que corrobore que esto pues no está pasando. Se realiza un intervalo en el que no se toca al paciente de 2 a 5 minutos para asegurar que este no vuelva a circulación espontánea. Y algo importante es que a nivel médico legal, pues no es labor del anestesiólogo retirar los soportes que tenga el paciente para declarar esta muerte por origen circulatorio. No, o sea, el anestesiólogo que va a dar la anestesia para el rescate de órganos. Sin embargo, pues nosotros tenemos un campo en la UCI y ya ahí sería pues diferente si estamos laborando como anestesiólogos, pero dentro de una UCI. Esta clasificación o categoría de Maastricht es entonces para los pacientes con muerte circulatoria y es para saber entonces qué órganos vamos a recuperar dependiendo de en qué grupo los categoricemos. Vamos a tener los primeros dos que son una muerte circulatoria no controlada y los otros tres siguientes que son controladas. El clase 1 es entonces el paciente que llega muerto al hospital o que se muere pues en el hospital y no se le hace ningún intento de reanimación. El clase 2 es el paciente que se intenta reanimar, pero pues que no es exitosa. A estos entonces podemos recuperar riñones, pulmones y en algunas ocasiones hígado. En el que sí son controlados tenemos el clase 3 que es el paciente que está completamente soportado eh, a nivel pues cardíaco y en el que apenas le quitemos los soportes va a entrar en paro y este va a ser digamos el ideal porque es el que se puede
planear mucho mejor para llevar al rescate y en este podemos rescatar incluso corazón. Aquí pues sí se rescatan todos los órganos, riñones, pulmones, hígado, páncreas y a veces corazón. En el clase 4 va a ser el paciente que está con muerte encefálica, lo estamos llevando al rescate de órganos y hace paro. Y el clase 5 es la eutanasia. Entonces, ya hablando del manejo médico del donante, pues como les mencionaba, debemos también tenerlo claro porque si tenemos un papel pues en una unidad de cuidados intensivos, trabajando en una unidad de cuidados intensivos, debemos saber cómo se maneja este paciente. Para empezar, entonces, en cuanto a las catecolaminas, va a haber un aumento muy marcado de catecolaminas circulantes. Esto se da por la herniación del tallo y se da también porque el aumento de la PIC hace entonces una hipoperfusión cerebral y esto activa el sistema nervioso simpático para poder intentar perfundir ese cerebro, pues que está muy mal. Y se liberan esta gran cantidad de catecolaminas que nos llevan a un daño y una disfunción miocárdica, principalmente a nivel del corazón izquierdo, y además son muy proarritmogénicas. Entonces, en este periodo inicial, el paciente puede estar pues en diferentes tipos de arritmias, muy hipertenso, con un corazón que está pues disfuncionando. Luego, ya a medida que el, la médula se va infartando, pues a lo que está herniándose este tallo, se genera una segunda fase en la que va a haber es un predominio de vasodilatación y aquí el paciente ya cae en una hipotensión que es bastante profunda. En este caso, pues debemos hacer uso de los diferentes vasopresores. Tenemos la vasopresina oral norepinefrina como primera línea para manejar entonces la hipotensión. Si no ha respondido a líquidos, pues siempre el primer manejo va a ser entonces intentar reanimar con líquidos. Los textos pues entonces recomiendan de 20 a 30 cc por kilo un bolo inicial, pero si realmente no responde bien con esto, que por lo general no van a responder con esto, pues hacer uso de los vasopresores porque no queremos ser muy liberales en el manejo con líquidos, sino más bien restrictivos en estos pacientes. Los líquidos que de elección pues van a ser los cristaloides balanceados. A nivel de la UCI no se recomienda usar coloides tipo starch por el rechazo del injerto. Se ha visto que aumenta más el rechazo del injerto. Y si se necesitan hemoderivados, hay que usarlos sin ninguna, pues, como contraindicación. La meta de hemoglobina en estos pacientes donantes son entonces entre 9 y 10 gramos sobre decilitros, un hematocrito superior a 30% y unas plaquetas de al menos 50.000. Entonces, pues debemos usar hemoderivados para lograr estas metas si es que no se cumplen. En cuanto a la ventilación, pues es una ventilación protectora, como pues ya todos conocemos la ventilación protectora a nivel de la UCI, presiones pico y plato bajas, PDPs tituladas y volúmenes tidales que no superen los 8 cc por kilo de peso ideal en los pacientes. En cuanto a la diabetes insípida, esta es una entidad que se presenta con una alta incidencia en estos pacientes donantes de órganos, hasta en un 87%. Se va a presentar como una hipernatremia hiperosmolar e hipovolemia y lo debemos sospechar rápidamente en un paciente con un gasto urinario mayor de 4 cc por kilo por hora. El manejo va a ser entonces reemplazar las pérdidas e iniciar vasopresina y desmopresina, o desmopresina, perdón, esto pues dependiendo de la estabilidad del paciente. Em, la hipotermia, pues es algo que debemos también tratar de manera muy, muy juiciosa. Esto se va a dar pues por un hipotálamo y que es el centro regulador entonces de la temperatura a nivel del sistema nervioso central, que va a estar lesionado, isquémico por lo general. Debemos manejarlo entonces con mantas térmicas, colchones de agua caliente o calentadores de convección. Y la nutrición se debe continuar si no hay ninguna contraindicación, esto porque se ha visto que las reservas pues, que se generan de glucógeno en los diferentes órganos a trasplantar dan mejores resultados en el receptor y mejoran el éxito pues, del injerto. A nivel endocrino, entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un eje hipotálamo hipofisario que está completamente dañado, entonces presenta una disrupción importante. Esto hace que se baje la ACTH, la TSH y la hormona antidiurética. Y de aquí que entonces en algunos lugares se recomienda suplementar hormonas. La literatura pues no es clara si suplirle hormonas a todo el mundo y no es una recomendación a nivel global y no está pues en una guía que se dictamine para todos los pacientes donantes de órganos. Las recomendaciones entonces cuando se hace va a ser suplementar T3, T4
corticoides y hormona antidiurética. Las hormonas tiroideas, ¿por qué? Porque algunos estudios han mostrado que se puede aumentar el número de órganos que se recuperan por donante hasta en un 15%. Y esto sucede porque al suplementar hormonas tiroideas se mejora la automaticidad de las células marcapaso en un miocardio que, como ya les mencioné, está disfuncionando por este aumento masivo de catecolaminas. Esto las logra como estabilizar estas células marcapaso y de esta manera se mejora la perfusión de los órganos. Entonces, por esta razón se pueden rescatar más órganos. Los corticoides generan una estabilidad hemodinámica gracias a una actividad beta-adrenérgica en la vasculatura y se puede reducir con su uso hasta un 20% la necesidad de otros vasopresores. Adicionalmente, pues ellos tienen una capacidad de disminuir la respuesta inflamatoria luego de la muerte encefálica, entonces se usa por estos dos beneficios. Otra cosa a nivel endocrino importante es tener cuidado con la hiperglicemia que se suele dar por el propio daño cerebral y también por los corticoides exógenos que pues podemos a veces usar. La meta es entonces que manejemos glicemias por debajo de 180 miligramos sobre decilitro. Y la diabetes insípida, que pues como ya les mencioné, se da por la baja de ADH y se presenta como poliuria, hipovolemia y una osmolaridad elevada de manejo usual casi siempre con vasopresina. En esta tabla entonces podemos ver las diferentes terapias de reemplazo hormonal que se suelen usar o pues a nivel endocrino. Entonces las infusiones de insulina para lograr las metas de glicemia que van desde 0,05 hasta 0,1 unidades kilo por hora en infusión, siempre monitorizando muy de cerca la glicemia cada 30 a una hora, 30 minutos a una hora, pues para saber que estamos en las metas, debajo de 180. La metilprednisolona se da a dosis de 15 miligramos por kilo endovenoso diarios o 1 gramo diario. La levotiroxina, pues la recomendación y los estudios están es con levotiroxina endovenosa, que por esa razón, pues realmente en Colombia no solemos suplir hormonas tiroideas porque si bien se podría hacer vía oral o por la sonda con pastillas de eso no tiene validez ni lo han estudiado de esa manera y la absorción es muy errática, entonces pues realmente no tiene gran cabida. Y la vasopresina y la desmopresina para la diabetes insípida, realmente la recomendación de la desmopresina es más en el paciente que está hemodinámicamente estable, porque en el que está inestable, pues la vasopresina es el de elección porque nos sirve para tratar la hipotensión y nos sirve para tratar la diabetes insípida. De una vez le estamos dando a las dos metas. Y pues, ¿qué pasa? Que realmente un paciente hemodinámicamente estable de este tipo, pues prácticamente no existe. Entonces, realmente la vasopresina va a ser nuestra principal terapia. En conjunto de estas organizaciones y asociaciones de Estados Unidos, la recomendación por la que ellos llegan en sus guías es que la hormona tiroidea se debería usar en pacientes con inestabilidad hemodinámica y o con una fracción de eyección menor del 45%, por lo que hablábamos de esta disfunción miocárdica y que ahí es donde tienen impacto. En cuanto a los exámenes, pues completos todos, hemograma, un panel metabólico completo con electrolitos, glicemia, un estado ácido base completo, tipificación sanguínea, pruebas de coagulación y pruebas ya específicas de compatibilidad que suelen ser guiadas por el equipo de trasplantes. Y las metas que vamos a perseguir, pues ya a nivel cardiovascular, va a ser entonces una presión arterial media entre 60 y 110, una presión venosa central entre 4 y 12, una frecuencia cardíaca entre 60 y 120 latidos por minuto, una fracción de eyección ojalá por encima del 50% y ojalá que lo tengamos máximo con un vasopresor, sería lo ideal, sin que tener un paciente con doble terapia vasopresora sea una contraindicación para llevar a el rescate, o sea, se puede igual llevar. A nivel respiratorio, una PAF por encima de 300, un gasto urinario mayor a un cc por kilo por hora, un estado ácido base normal, un sodio menor a 155, la glucosa, como ya les mencioné, menor de 180, temperatura por encima de 35, ideal por encima de 36, realmente. Ya hablando entonces del manejo anestésico del donante, entonces vamos a tener un primer momento que va a ser el traslado de la UCI a cirugía. Aquí entonces
Pues los artículos son como muy claros en mencionar la importancia de usar el bloqueante neuromuscular en este momento. ¿Por qué? Porque estos pacientes pues tienen aún sus reflejos espinales motores y autonómicos intactos hasta en un 50%. ¿Y esto qué quiere decir? Que el paciente ante cualquier estímulo puede generar una respuesta autonómica marcada, si hipertensa, si hipotensa, pero también puede moverse. Y moverse no es como que se medio contraiga, sino que moverse es que el paciente se puede sentar, se puede levantar una pierna, un brazo, o sea, de verdad como muy marcado este movimiento y esto puede ser uno, pues muy traumático para los familiares que pueden estar ahí al momento en que uno pues ya se va a dirigir a la sala de cirugía y para el propio personal también. Entonces, para evitar esto, la idea es desde el traslado eh, poner el bloqueante neuromuscular y durante el traslado pues dar la ventilación adecuada, ya sea que se tenga un ventilador de transporte o sea una ventilación manual, pero eh, teniendo pues siempre la idea de que necesitamos tener esos órganos lo mejor oxigenados y perfundidos posible siempre. Ya el manejo en sala de cirugía, entonces vamos a monitorizar a este paciente con la monitoría básica estándar más monitoría invasiva. Pues estos ya por lo general vienen invadidos de la UCI con su línea arterial, un catéter venoso central, una sonda vesical, la presión venosa central y una buena vena. El catéter de arteria pulmonar en este escenario ha caído pues en desuso muy similar a los demás escenarios en los que realmente cada vez se usa menos pues el SWAN, dada la llegada pues de las diferentes medidas dinámicas del gasto cardíaco y de la respuesta a volumen, ya sea ecográfica o ya sea con el trazado de la línea arterial. Si se necesitan gases arteriales o laboratorios intraoperatorios, se deben pedir sin ningún problema para poder pues asegurar que estamos guiando de manera adecuada la terapia y si necesitamos hacer algún cambio. Y ya hablando puntualmente de qué anestesia le vamos a dar a este paciente, pues es una anestesia muy centrada, como lo mencionaba el artículo al inicio que les mostré, en el bloqueante neuromuscular a dosis altas. Aquí pues realmente la idea es usar 3 o 4 dosis efectivas 95 como sin ningún temor, porque lo que se tiene que asegurar sobre todas las cosas es un campo quirúrgico apto para que los cirujanos que están rescatando los órganos no vayan a tener ningún inconveniente. Como ya les mencioné, estos pacientes se pueden mover y moverse de verdad, y esto puede ser pues muy lesivo al momento de que ellos están haciendo disecciones de vasos sanguíneos importantes y pues pueden lesionar el órgano que pretenden extraer. Adicionalmente se suelen dar agentes volátiles para poder inhibir entonces la respuesta autonómica simpática que puede generar los estímulos y además porque tienen un efecto de precondicionamiento isquémico, que ya les voy a explicar en qué consiste. Adicionalmente, pues si con el agente volátil no se logra controlar esta respuesta autonómica, pues se pueden usar opioides. Y se debe continuar el antibiótico que se venga administrando en la UCI. Entonces, el precondicionamiento isquémico es un fenómeno que se ha descrito con los agentes inhalados a nivel del corazón y a nivel del hígado, que van a ser trasplantados. Y lo que se ha visto es entonces que hay cambios a nivel biomolecular, en donde se disminuyen las respuestas adrenérgicas y se disminuyen las sustancias proinflamatorias en esos órganos, principalmente de factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto reduce la injuria por isquemia reperfusión en el paciente receptor. Entonces, pues por eso se prefiere usar esto como agente anestésico. A nivel cardiovascular, debemos tener entonces presente que hasta un 25% de los órganos se pierden por la inestabilidad hemodinámica, incluso la inestabilidad hemodinámica que ha sido tratada de manera agresiva. Y pues recordar que estas catecolaminas pueden estar muy elevadas, o sea, si bien el paciente puede llegar ya en el estado o la fase hipotensa marcada, puede estar también todavía en esta fase donde tiene las catecolaminas circulantes muy elevadas y estar en la disfunción miocárdica, que ya les comenté que era hasta de 40%, que se puede evidenciar ecográficamente, o incluso algunos pueden tener isquemia miocárdica hasta en un 25%. Eso también pues es importante a la hora del rescate cardíaco, poder evaluar esto antes de saber si sí es candidato.
Si el paciente pues presenta picos de hipertensión, la idea es manejarlo con beta bloqueadores, la betalol principalmente. Las metas de presión arterial media intraquirúrgicas varían según el país y sus propias guías. En el Reino Unido sugieren un rango entre 60 y 80. La sociedad pues como mundial de rescate sugiere entre 60 y 100. Los canadienses por encima de 70. La idea pues grande es que no podemos tener una presión arterial media debajo de 60, es como el mensaje. Y pues el primer paso para la reanimación son los líquidos con soluciones balanceadas, como ya les mencioné, que pasaba en la UCI, pues también pasa acá en el quirófano. Siguen siendo contraindicados los starch porque definitivamente hacen más fallo en el injerto en el receptor y el soporte inotrópico o vasopresor que se ha reportado hasta un 97% de donantes. O sea, realmente es muy extraño ver un paciente que no requiera soporte vasopresor. La, la elección del soporte vasopresor también varía un poco de país a país. La norepinefrina suele ser la primera línea a nivel de Europa, pero la vasopresina lo es en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda y en India, porque el Colegio Americano de Cardiología recomienda la vasopresina como primera línea porque tiene mejores tasas de rescates cuando se usa. La frecuencia cardíaca meta va a ser entonces entre 60 y 120 latidos por minuto y en caso de que el paciente pues presente una disfunción miocárdica marcada o queramos pues lograr estas metas, la dobutamina se debe usar en caso de ser necesario. A nivel respiratorio, estos pacientes pueden presentar con cierta frecuencia edema pulmonar neurogénico. Este se da por un aumento en la resistencia vascular pulmonar secundario al influjo de catecolaminas y esto hace que aumente la presión hidrostática, haya mucha extravasación de líquido al intersticio del alveolo y se genere un mismatch a nivel de la ventilación perfusión. El manejo es con betados, se ve que responden bastante bien, sin embargo, no se puede usar a altas dosis porque ya empieza a tener efectos deleterios a nivel cardiovascular. Y siempre ventilación protectoria en el transoperatorio con volúmenes ideales de 4 a 8 cc por kilo de peso ideal, PVPs tituladas, ojalá no muy altas, picos y platos bajas y maniobras de reclutamiento muy importantes, sobre todo en el paciente en el que pretendemos extraer pulmón. Otras metas a nivel intraquirúrgico, entonces va a ser mantener la normotermia, ojalá por encima de 36 siempre, y tener presente que la coagulopatía se puede presentar en un rango muy variable, entre un 10 a un 80%, pero va a suceder secundario a que el cerebro dañado libera muchas sustancias ricas en esplandinógeno y gangliósidos que activan toda la cascada de coagulación y generan una coagulopatía de consumo. Sumado a que algunos de estos pacientes pues son pacientes de algún politrauma, entonces adicionalmente tienen su coagulopatía asociada al trauma por un mecanismo diferente al propio del daño cerebral. La meta de hemoglobina entonces de 9 a 10 como les mencioné, hematocrito por arriba de 30 y plaquetas por encima de 50.000. Si necesitamos transfundir en el quirófano pues se debe realizar. Ojalá glóbulos rojos leucorreducidos idealmente para evitar pues la sensibilización en lo posible. Eh, ya hablando entonces un poco del procedimiento como tal, lo que se realiza es una esternotomía y una laparotomía. Se hace, pues dependiendo de cuáles son los órganos a extraer. Si vamos a extraer pues tórax y abdominales, hacemos toda esta incisión grande que va desde la escotadura external hasta la sínfisis del pubis. Y lo que se hace en esta primera parte es inspeccionar de manera macro todos los órganos que pretendemos extraer principalmente en busca de lesiones neoplásicas y que los hagan pues rápidamente descartarse, que no se hayan podido documentar en otros exámenes. Cuando vamos a rescatar corazón, una vez abre el pericardio, lo primero es inspeccionar las coronarias, que no estén con placas ateromatosas pues muy grandes y pues esta inspección tener presente que puede inestabilizar al paciente de manera marcada y estar pues preparado para manejar este momento. Una vez entonces pues inspecciona y los órganos parecen ser viables, se empieza a hacer la disección de los vasos y de los órganos para ya dejarlos listos antes de cortar y clampear. En este caso, antes entonces de canular la aorta y los grandes vasos, se pasa una dosis de heparina de 300 unidades por kilo endovenosa y pues dependiendo de lo que vayamos a extraer, pues se canula la aorta ya sea abdominal o la aorta ascendente. Esto para
para luego clampearla y por estas cánulas empezar a perfundir, a irrigar con la solución preservante fría. El orden en el que se van después pues a retirar los órganos es como están aquí los dibujitos. Primero se quita el corazón, luego los pulmones, luego el hígado, luego el intestino, luego el páncreas y por último los riñones y pues ya los tejidos no pues que no requieren perfusión como ojos o válvulas cuando no se va a extraer pues el corazón porque no sirve, pero sí pueden servir las válvulas o un tejido óseo o ligamentario o, o cartilaginoso, ese pues sí no requiere de que el paciente esté adecuadamente perfundido. Em, este orden se da por los tiempos de isquemia que tolera cada órgano. Entonces, el corazón y el pulmón, hay diferentes valores, pero en general es de 4 a 6 horas, siempre yéndonos como por el inferior, ojalá no más de 4 horas. El hígado, el intestino y el páncreas van alrededor de las 12, o sea, ojalá no más de 12 horas. Y los riñones, máximo 24 horas, idealmente, aunque se reportan hasta 48 horas que se podrían, pues, usar. Cuando vamos a sacar solamente órganos abdominales, entonces se canula la aorta, como vemos acá abajo, y se canula también la vena mesentérica inferior, dado pues que el hígado tiene una doble irrigación por el sistema arterial normal y por el sistema portal, y se pone un vent a nivel de la vena cava inferior por donde va a salir toda la irrigación que vamos a poner. Clampeamos entonces la cava y la aorta ya a nivel supraceliaco y se empieza a infundir la solución fría de perfusión, de preservación. Eso va a empezar pues a salir entonces por este vent con sangre y una vez ya empieza a salir limpia, pues quiere decir que ya hemos irrigado de manera correcta el órgano. Se procede a picar hielo como en una especie como de frappé y llenar la cavidad abdominal y los órganos pues en esto. Y se toman muestras del vaso, nodos linfáticos para hacer las diferentes pruebas inmunológicas adicionales. Em, y finalmente pues ya luego se cortan los vasos, se continúa con la disección y se extrae el órgano. ¿Cuándo vamos a extraer los órganos torácicos? Que entonces empezaríamos por ahí y luego sí pasaríamos, se haría como la disección inicial a nivel abdominal y del hígado y sin antes cortar absolutamente nada, se pasaría entonces ya a sacar primero el corazón y ya luego entonces pulmón e hígado, como vimos el orden. Entonces a nivel del corazón abrimos el pericardio, se pinza la vena cava superior en la parte alta del tórax, se canula la raíz aórtica para una cánula de cardioplegia y también para una cánula de la perfusión del líquido de preservación y se clampea la, la aorta ascendente. Se debe pues poner vents a ambos lados del corazón para que no se vaya a sobredistender con toda la irrigación que le vamos a poner tanto de cardioplegia como de la solución preservante. Una vez pues entonces se liga la aorta distal, ahí ya también empezamos a perfundir la solución de preservación. Aquí está entonces en la aorta y acá vemos otra cánula también para infundir la solución, que es cuando vamos a retirar pulmón a nivel de la arteria pulmonar. Acá entonces, cuando se va a hacer el procedimiento de extraer los pulmones, se abre la pleura. En ese momento debemos reclutar al paciente y una vez bien reclutado, dejarlo, desconectar el circuito en una inspiración total para ver cómo es el retroceso elástico de ese pulmón y si sí es apto pues para extraer. Y el cirujano puede medir el intercambio gaseoso regional tomando muestras directas de cada una de las 4 venas pulmonares para saber pues cómo está oxigenando y cómo está el, el proceso a nivel regional. Luego entonces, como ya vimos acá, se canula entonces la arteria pulmonar para poder infundir la solución preservante o se pueden también infundir vasodilatadores antes de la solución preservante para poder entonces optimizar esta irrigación aquí. Y justo antes ya de que vayan a quitar los pulmones, lo que debemos hacer es em, insuflar el pulmón a una presión entre 15 y 20 centímetros de agua con una FiO2 del 50%. De esta manera vamos a inflar todas las partes que estén atelectásicas. Ya una vez eso se logre, entonces retiramos el tubo, desconectamos el circuito, apagamos el ventilador y ellos ahí ya agrapan la tráquea y pueden retirar el pulmón.
Una vez pues se obtienen los órganos, se debe hacer el correcto embalaje de estos con la solución, estar pues ahí nadando la solución y afuera pues en hielo. Y nuestro acto anestésico va a culminar justamente en el momento en el que se hace el clamp aórtico, ya sea abdominal, ya sea pues en la aorta ascendente. Y una vez empieza a pasar la solución, ya que ahí pues empieza ya el tiempo de isquemia y simplemente queda es retirar los órganos, no debemos hacer como ninguna función adicional, ahí ya se pueden apagar todas las bombas, desconectar el circuito. Entonces hay que tener presente estos tiempos de isquemia. La isquemia caliente va a ser el tiempo que transcurre desde el paro circulatorio, o sea, desde el clamp, hasta que se empieza a perfundir y correctamente con la solución fría. Y la isquemia fría va a ser una vez se clampea la aorta, una vez ya se inyecta esta solución fría hasta que reperfunde en el nuevo paciente receptor. Entre más prolongado sea este tiempo de isquemia, pues van a haber menores probabilidades de que un trasplante sea exitoso. Entonces, la idea es que sea muy bien coordinado para que sea lo más corto posible todos los tiempos de isquemia. En cuanto a las soluciones de preservación, pues van a ser soluciones que están entre 0 y 4 grados. Hay diferentes como Celsius, el Custodiol, la solución de la Universidad de Wisconsin o el Eurocollins. Esto tienen pues cada una diferentes valores de sus componentes, pero todas buscan tener como las mismas características de sus componentes. Entre esos van a ser agentes osmóticos para que no haya edema celular, entre esos pues la glucosa, el manitol. Van a haber también electrolitos, entonces son sustancias altas en potasio muchas veces y pues estos generan un efecto osmótico. Van a haber tapones para regular la concentración de hidrogeniones. Van a haber también coloides dentro de estas sustancias, inhibidores metabólicos, algunos metabolitos que facilitan entonces la regeneración de ATP para que las células continúen con algo de energía. Van a haber antioxidantes por toda la cantidad de radicales libres que se genera una vez pues el órgano entra en isquemia y pueden tener también algunos componentes como farmacológicos para minimizar la entrada de calcio como calcio antagonistas. A nivel experimental, pues se tienen unos tiempos que pueden ser muy largos, pero realmente a nivel clínico es que tenemos los tiempos ya bien estandarizados de la isquemia fría de los diferentes órganos en una sustancia pues de preservación adecuada, que son los que les mencioné previamente, en riñón 24 horas, o sea, puede llegar mucho más, pero digamos que nos quedamos con lo ideal, que son las 24, el hígado 12, el páncreas 17, el corazón y el pulmón, acá ponen 3, pero pues 4 es como lo máximo que se le da. Acá entonces vemos el listado ya entonces de las metas a nivel intraoperatorio resumido, que es lo que ya pudimos revisar, unas presiones arteriales medias por encima de 60 idealmente, la frecuencia cardíaca entre 60 y 120, la presión venosa central entre 4 y 11 o 12, las medidas protectoras a nivel respiratorio con saturaciones mayores de 95, gastos urinarios por encima de un cc por kilo por hora, una glicemia que esté siempre abajo de 180, una temperatura por encima de 36 idealmente, una concentración de hemoglobina entre 9 y 10, poder hacer el correcto bloqueo neuromuscular para los reflejos espinales motores y el uso de anestésicos inhalados para poder evitar entonces los reflejos autonómicos y las crisis hipertensivas que se pueden dar, siempre a la mínima concentración efectiva. Por último, entonces, la reanimación cardiopulmonar para preservación de órganos es un concepto también que se tiene. Este pues no va a pretender revivir al paciente, solamente preservar los órganos hasta el momento de poder extraerlos adecuadamente. Sin embargo, este sigue siendo un procedimiento pues que es bastante agresivo con posibles daños adicionales para esos órganos que pretendemos extraer y que puede pues generar contraindicaciones luego para la extracción, además de ser bastante traumático para la familia y además pues saber que lo están reanimando a pesar de que no es la meta que vuelva a vivir. Como conclusiones, entonces, bueno, que no sea un procedimiento común que se haga, no excluye que no sepamos cómo hacerlo y cómo tener claras las metas, que son las que ya les comenté a nivel hemodinámico, a nivel endocrino principalmente. Son pacientes que debemos monitorizar de manera completa, con monitoría básica e invasiva, que la anestesia va a ser una anestesia muy basada en el
bloqueante neuromuscular y en el inhalado, y pues en el opioide en caso de que no logremos abolir bien estas respuestas simpáticas, estas respuestas autonómicas. Aquí pues no tiene cabida ningún otro tipo de anestesia adaptativa o usar otros coadyuvantes, o sea, realmente no, pues no es necesario, no tiene cabida. Los vasopresores, entonces tendremos que, parece ser la vasopresina, pues como lo ideal, sin embargo, la norepinefrina está perfecto usarlo y por lo general, pues van a ir casi que los dos. Y por último, en los diferentes artículos que revisé, en los textos, realmente siempre mencionan que pues esto es un procedimiento en el que hay que tener una actitud de respeto y de gratitud muy grande ante una persona que en vida expresó su deseo de donar y que pues está salvando muchas vidas. Entonces, como que no lo volvamos algo normal o como, sino que pues tengamos cierto respeto y seriedad en el momento de hacer este proceso. Hay muchísimas fotos en internet de este tipo, en el que realmente eso se percibe como un ambiente de mucha gratitud ante el paciente donante. Y recordarles que en la ley 1805/2006, en el artículo 2, mencionan que se presume que se es donante cuando una persona durante su vida se ha abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos después de su fallecimiento. ¿Esto qué significa? Que todos somos donantes por derecha, si tendremos que decir que no queremos donar para que eso sea así en el momento de que fallezcamos. Pero pues nadie pasa por encima de la voluntad de la familia de una persona que acaba de fallecer. Entonces, de aquí la importancia que expresemos en vida cuáles son nuestros deseos. Aquí en este otro parágrafo se menciona que la voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella misma y no podrá ser sustituida por sus deudos y o familiares. Esto quiere decir que si ya lo expresamos y lo hablamos y lo dejamos documentado, pues así la familia no quiere, realmente es algo que se debe respetar. La invitación entonces es a conversarlo con su entorno, con sus familiares, y dejar un documento de voluntades anticipadas en el que se exprese que usted quiere ser donante o no quiere ser donante, pero pues que eso quede bastante claro, pensando en que puede ser un momento en el que se pueda ayudar a las personas. Y muchas gracias. Este es mi correo por si necesitan la bibliografía o tienen alguna pregunta. Y es de mi agrado contarles que esta es mi última